Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos hoy a Liquid Church. Vamos, dense un aplauso a ustedes mismos, lograron llegar. Soy la pastora Kaira. Es un privilegio estar con ustedes. Ya sea que estés en este auditorio, en uno de nuestros campus, en Liquid en español, o nos sigas en línea, nos alegra mucho que estés aquí. Y si eres nuevo en Liquid, me encanta decir esto. Somos una iglesia que cree que nadie es perfecto, todos son bienvenidos y todo es posible con Dios. Amén. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Apartados. Quizás hayas escuchado esa frase antes. Es bastante común en los círculos cristianos. Pero si nunca la has escuchado, ser apartado significa ser escogido y ser separado para los propósitos de Dios. Lo que significa que, aunque vives aquí en la tierra, en el planeta Tierra, tu identidad, por otro lado, no está arraigada aquí. ¿Lo sabían? En realidad eres ciudadano del cielo. No perteneces aquí. Y como no perteneces aquí, no deberías pensar ni actuar como todos los demás. No persigues lo que todos los demás persiguen. No construyes tu vida sobre lo mismo que los demás construyen la suya. En otras palabras, no fuiste creado para pasar desapercibido. Fuiste hecho para destacar. No porque seas mejor, sino porque eres diferente. Porque cuando Dios te salva, no solo te perdona, sino que te aparta para Él. Eso es a lo que hemos sido llamados, a ser apartados. Amén. Bueno, nuestra serie de hoy está basada en el libro de Primera Pedro, que es una carta muy corta pero poderosa. ¿Alguien puede adivinar quién la escribió? No es una pregunta con trampa. Fue Pedro, el apóstol Pedro. Si nunca has ido a la iglesia, quizá te preguntes, bueno, ¿quién es Pedro? Bueno, primero necesitas saber esto. Su nombre era Simón Pedro. Es más conocido como Pedro y fue uno de los discípulos de Jesús, uno de los más famosos, diría yo. De hecho, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro respondió diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús miró a Pedro y le dijo, sobre esta roca, es decir, sobre esta confesión de fe, edificaré mi iglesia. Quizá también hayas oído hablar de ese Pedro que se levantó en Hechos 2. Predicó su primer mensaje y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo en un solo día. Es muy impresionante, pero esto es lo que me encanta de Pedro. Así no fue como realmente comenzó su historia. ¿Sabías que hay un camino muy largo desde donde Pedro comenzó hasta donde terminó? Porque cuando conocemos a Pedro por primera vez, no es un predicador refinado, no es un líder espiritual. De hecho, yo diría que ni siquiera es realmente maduro. La primera vez que vemos a Pedro, básicamente es un pescador sin educación. Es muy impaciente, es impulsivo, es inmaduro y sinceramente es un poco sabelotodo. Es el tipo de persona que habla primero y piensa después. No es precisamente el tipo de persona con la que esperarías que Jesús edifique su iglesia. Pedro tenía pasión, pero era espiritualmente superficial. Y aún así, este mismo hombre superficial, impulsivo, inconstante, Pedro, eventualmente se convertiría en un líder que fortaleció a la iglesia primitiva y escribió palabras que aún hoy dan esperanza a los creyentes que sufren. Lo cual plantea la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a ese pescador impulsivo que lo transformó en un líder espiritual maduro? ¿Qué le pasó al hombre que hablaba sin pensar y luego se convirtió en alguien que escribió palabras que han animado a los creyentes durante 2000 años? ¿Qué pasó con el Pedro que negó a Jesús? ¿Recuerdas esa historia? Quien más adelante sería el mismo Pedro, que estaría dispuesto a morir por él. ¿Puedo decirte qué le pasó? Su fe fue probada, y de eso trata precisamente el libro de Primera Pedro. Así que déjame decirte, si estás aquí hoy, tengo buenas noticias para ti. Si estás pasando por un momento difícil, tal vez hoy sientes que no encajas o que realmente nadie te ve. O tal vez estás pasando por dificultades económicas o tienes ansiedad, te sientes ansioso. Quizás experimentaste un gran momento en Pascua, pero ahora sientes que la vida se ha vuelto difícil otra vez. Si ese eres tú, quiero animarte hoy. Este mensaje es para ti. El título del mensaje de hoy se llama Fe en las pruebas. Así que podrías ponerte de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Quiero invitar a todos nuestros campus, por favor pónganse de pie si pueden. Vamos a leer Primera Pedro, comenzando en el capítulo 1, versículo 1. Aquí vamos. Dice así, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es para ustedes motivo de gran alegría.
a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque incluso en temporadas de dificultad, tú estás obrando. Señor, muchos de nosotros llegamos hoy aquí cargando pruebas de todo tipo. Pero tu palabra nos recuerda hoy que no desperdicias ninguna de ellas y que nuestra fe está siendo refinada, que estás formando algo más profundo en cada uno de nosotros. Así que, Señor, te pido que nos ayudes a confiar en que lo que estás haciendo en nosotros es mucho más valioso que el oro y que al final te traerá toda la gloria. Háblanos hoy y fortalece nuestra fe. Anima nuestro espíritu y ayúdanos a acercarnos más a ti a través de lo que vamos a hablar hoy. Pedimos todo esto en tu nombre y el pueblo de la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento. Y mientras lo hacen, quiero preguntarles algo. Respóndanme esto o al menos imagínenlo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan estas palabras? Así que alégrense de verdad. Hay una alegría maravillosa por delante, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un poco de tiempo. ¿Eso le suena alentador a alguien aquí? ¿Esperanzador? ¿Quizás hasta reconfortante? Porque esto es lo que tienen que entender. Pedro no está escribiendo estas palabras desde una vida cómoda. De hecho, no les está escribiendo a personas que simplemente tuvieron una mala semana. Está escribiendo a personas que están sufriendo. Primera de Pedro no fue escrita para cristianos cómodos. En realidad está escrita para cristianos dolidos. De hecho, quiero leerte de nuevo cómo Pedro comienza su carta. Él dice, estoy escribiendo a los escogidos de Dios que viven como, ¿qué dice? Extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por cierto, esa es la Turquía actual. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que son extranjeros, gente que está de paso. La palabra griega que usa Pedro aquí se traduce como exiliados. Somos extraños, somos peregrinos, somos residentes temporales. ¿Qué está diciendo Pedro? Debes comprender y debes recordar que este mundo no es tu hogar. Si eres seguidor de Jesús, eres un extraño en este mundo. Eres un peregrino, solo estás de paso, eres una criatura celestial y estás sirviendo a un Dios celestial, de paso por un hogar terrenal, camino a servirle para siempre. Y Pedro les recuerda a estos cristianos, pueden vivir aquí en la tierra, pero no pertenecen aquí. Y por eso han sido llamados a ser apartados, a tener valores diferentes, estándares de vida diferentes, metas diferentes, a mirar las cosas de este mundo y responder de una manera muy distinta, como hombre o mujer, como cónyuge, estudiante o empleado. Con tu dinero decides, voy a invertirlo de manera diferente a lo que la mayoría espera de mí. Voy a usar mi tiempo en forma distinta. ¿Por qué? Porque has sido llamado a ser apartado. Y esa diferencia es exactamente la razón por la que los cristianos en el tiempo de Pedro estaban sufriendo. Porque cuando vives diferente, créeme, vas a destacar. Y cuando destacas, sabes lo que pasa, ¿verdad? La presión de los demás es lo que sigue. Y cuando entiendes el contexto histórico de esta carta, se vuelve aún más poderosa. Verás, la mayoría de los estudiosos creen que Pedro escribió esta carta entre los años 60 y 65 después de Cristo. Durante el reinado del emperador Nerón. Y Nerón, vaya, él era infame por perseguir a los cristianos. O sea, mírenlo, hasta tiene aspecto malvado, ¿no? Realmente parece malvado. Hice un poco de investigación para este mensaje y descubrí que en julio del año 64 después de Cristo se desató un gran incendio en Roma. Quizás algunos de ustedes recuerden esto de la clase de historia en la escuela. El incendio ardió durante 6 días y luego se reavivó por 3 días más. Y muchas personas en Roma realmente creían que Nerón fue quien inició el incendio, pero para desviar la culpa de sí mismo, él culpó a los cristianos. Y permítanme decirles que lo que siguió fue realmente brutal. ¿Saben lo que hizo?
Cubría a los cristianos con pieles de bestias salvajes para que fueran desgarrados por perros. Los clavaba en cruces y los quemaba para que sirvieran como su alumbrado durante la noche. A otros los cubría de cera y los usaba como antorchas humanas para iluminar sus jardines. A estas personas es a quienes Pedro está escribiendo, personas que estaban sufriendo, personas que tenían miedo, personas cuya fe estaba siendo puesta a prueba. Y en medio de esta realidad, en este mundo donde los cristianos enfrentaban un sufrimiento real, Pedro escribe estas palabras. Él dice, estas pruebas demostrarán que su fe es genuina. Quiero que piensen en eso por un momento. Pedro no dice que las pruebas sean buenas. Él nunca dice que el sufrimiento sea fácil. Ni siquiera dice que Dios va a quitarte las pruebas. En cambio, Pedro realmente reconoce algo que todos aquí hoy sabemos que es verdad. Las pruebas son difíciles, traen dolor. De verdad nos sacuden. En una iglesia de nuestro tamaño, sé que hay muchas personas que hoy entraron cargando sus propias pruebas. De hecho, tengo que contarles que la semana pasada, en el fin de semana de Pascua, con 15,000 personas, Dios me dio la oportunidad de ministrar a 3 familias diferentes que llegaron heridas. La primera fue una familia que me pidió oración porque acababan de enviar a su hijo a la guerra en Irán. Y mientras oraba por esa mamá, tengo que decirles que me conmoví hasta las lágrimas. Me sentí profundamente impactada por el amor del Padre hacia ella y hacia su hijo en esta temporada. Porque cuando entregas a tu hijo al peligro y aún así confías en Dios, eso es una fe especial, ¿no les parece? Es una fe apartada. Luego me di la vuelta y oré por una joven adulta que tenía su audiencia de inmigración esta semana. Ella me miró y me dijo, Pastora Kaira, no quiero dejar este país, pero me someto a la voluntad del Padre para mi vida. Y nuevamente me encontré conmovida hasta las lágrimas. Porque cuando tu futuro se siente incierto, pero aún así te rindes a la voluntad de Dios para tu vida, eso es una fe apartada, una fe especial. Y luego oré por una mamá cuyo hijo no está caminando con el Señor y eso le está causando un dolor tremendo. Y de camino a casa me encontré dándole gracias a Dios porque aunque su corazón está roto, ella sigue creyendo que Dios está obrando. Eso es una fe apartada, una fe especial. Y esto es exactamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Pedro sabe que las pruebas son difíciles. Las pruebas son dolorosas. Las pruebas, de hecho, a veces no parecen tener sentido. Pero Pedro también nos está diciendo que nuestras pruebas no son sin sentido y que como personas llamadas a ser apartadas, no miramos nuestras pruebas de la misma manera, lo que plantea una pregunta muy honesta. Si las pruebas son tan difíciles, ¿por qué Dios las permitiría en primer lugar? Y Pedro nos da la respuesta. Él dice, así que alégrense de verdad. ¿Qué? Sí, alégrense de verdad. Hay una alegría maravillosa por delante, aunque tengan que atravesar diversas pruebas durante un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es genuina. Si captaron lo que acabo de decir, Pedro está diciendo, las pruebas no solo desafían tu fe. En primer lugar, revelan tu fe. En otras palabras, ¿por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Porque las pruebas revelan si tu fe es genuina o no. Y si existe algo como la fe genuina, eso también significa que existe algo como la fe falsa. De hecho, uno de los mayores desafíos que veo hoy como pastora es que muchas personas piensan que tienen una fe genuina hasta que la vida se pone difícil. Piénsenlo, amigos. La fe no sería tan difícil si no esperáramos que fuera tan fácil. Es fácil tener fe cuando la vida es fácil. Pero cuando la vida se pone difícil es cuando la fe se vuelve real. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que la fe no se prueba cuando la vida es fácil. La fe se revela cuando la vida es difícil. Y cuando la vida se pone difícil y la fe se vuelve real, empiezas a descubrir, bueno, ¿qué tipo de fe tengo realmente? Y no toda la fe es igual. Fíjate, Pedro dice que tu fe es genuina, lo que significa que debe haber versiones de la fe que son falsas. De hecho, quiero decirles que hay varios tipos de fe.
Parecen reales en la superficie, pero que no permanecen bajo presión. Voy a mostrarte 3 tipos de imitaciones de fe. Son algo religioso, pero que no son la fe verdadera. La primera es lo que llamo fe heredada. Mencioné esto hace 2 semanas cuando cerramos la serie de Josué. Fe heredada, ustedes saben lo que significa. Es el tipo de fe que dice, bueno, mis padres creían y yo crecí yendo a la iglesia y mis padres me bautizaron cuando era bebé, así que supongo que soy cristiano. Pero cuando la vida se pone difícil y surgen preguntas, de repente esa fe empieza a tambalearse. Esa es la fe heredada. Luego está la que yo llamo fe superficial. Jesús mismo en realidad habla de esto en la parábola del sembrador. Él cuenta una historia, tal vez la oíste, sobre un sembrador que sale a plantar semillas. Las semillas representan la palabra de Dios, la fe echando raíces en la vida de una persona. Y parte de la semilla cae en tierra buena, miren qué hermoso, crece fuerte. Pero parte de la semilla cae en tierra superficial. Se ve prometedor y saludable, pero al no tener raíces profundas, cuando sale el sol o llega la presión y la vida se pone difícil, se marchita. Y Jesús mismo lo explica de esta manera en Mateo 16. Él dice, otra semilla cayó en tierra superficial rocosa. La semilla brotó rápidamente porque el terreno era superficial, pero la planta pronto se marchitó bajo el sol ardiente. Y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó, iglesia? La planta muere. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando llegan las preocupaciones de la vida, cuando el dinero escasea, cuando el estrés aumenta, cuando las distracciones se multiplican, la fe es ahogada. Y tristemente veo esto todo el tiempo. La gente dice, sí, solía ir a la iglesia, pero ya sabes, la vida se complicó y bueno, tengo estudios o tengo que trabajar. Debo pagar facturas o mis hijos tienen deportes. ¿Y sabes qué? No necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y poco a poco, pero con seguridad, la fe se desvanece en el fondo. Esa es una fe superficial. Y luego está la fe condicional. Y esa es la fe que dice, seguiré a Dios mientras las cosas salgan como yo quiero. Pero cuando sucede algo como un diagnóstico que no esperabas, o experimentas una pérdida, o una relación se desmorona, o tus finanzas se ajustan, de repente la pregunta es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo puedo creer en ti ahora después de pasar por todo esto? Esa es la fe condicional. ¿Ves cómo las pruebas revelan tu fe? Cuando la vida es fácil, la fe es fácil. Pero cuando la vida se pone dura, la fe se vuelve realmente dura. Y por eso Pedro dice aquí, estas pruebas van a demostrar que tu fe es genuina. Está siendo probada como el fuego prueba y purifica el oro, aunque tu fe es mucho más valiosa que el simple oro. En otras palabras, Dios no solo expone lo que hay en ti, sino que usa tus pruebas para transformarte. Él no solo está revelando tu debilidad, Él está remodelando tu vida. Dios no solo te está mostrando lo que está roto, Él construye algo mejor. Y amigos, eso es una buena noticia. ¿Saben lo que eso significa? Significa que tu dolor no es en vano. Significa que tu lucha no se desperdicia. Que tu prueba no es al azar. Está siendo utilizada. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Que Dios usa tus pruebas. El enemigo quisiera destruirte, pero Dios las usará para desarrollarte. El enemigo quisiera aplastar tu fe, pero Dios quiere refinarla. Así que lo que estás atravesando ahora mismo, no dejes que el enemigo te diga que es el final de tu historia. En cambio, quiero animarte a confiar en ese Dios. Así es como Dios quiere transformarte. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo usa Dios tus pruebas? Bueno, primero las pruebas refinarán tu fe. Dios usa cada una de las pruebas por la que pasas para purificarte y fortalecer tu fe. Eso es lo que significa el refinamiento. Y Pedro, de todas las personas, no está escribiendo esto como una simple teoría. De hecho, lo escribe desde la experiencia, porque Pedro sabe lo que es tener su fe refinada de la misma manera que el fuego refina el oro. Si vas hasta los evangelios, cuando conocemos por primera vez a Pedro, te dije, es un hombre apasionado, valiente, pero hombre, es impulsivo. ¿Y puedo ser honesta contigo, iglesia? Durante mucho tiempo, Pedro solía ser mi discípulo menos favorito. Mi gente, cuando lo vi en The Chosen, pensé, no lo soporto porque habla antes de pensar. Eso es lo que más me molesta en la vida.
Pienso antes de hablar, incluso lo pienso 2 veces antes de hablar. Pero Pedro, no tanto. Eso no pasa con él. Si Pedro tuviera redes sociales, yo sería la primera en bloquearlo. No le voy a dar acceso a mis cosas. Sería la primera en salirme de su grupo de chat. Pero esa impulsividad no solo es graciosa, en realidad es peligrosa. ¿Puedo mostrarte? Hay un momento en las Escrituras que nos muestra cuánto Pedro realmente habla antes de pensar. Esto es fascinante. En Mateo 16, Jesús comienza a explicarles a sus discípulos lo que le va a suceder. Empieza a exponer el plan de Dios para su vida. Y les dice, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a ser asesinado, pero resucitaré. ¿Y qué hace Pedro? Dios lo bendiga. Pedro, el discípulo, lleva a Jesús aparte y lo reprende. No me lo estoy inventando, mira la Escritura. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Te imaginas que el discípulo está reprendiendo al Salvador, a Jesús? Oh, él se da la vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, eso se intensificó rápidamente, pero no lo pases por alto. En defensa de Pedro, no pensaba en el plan divino, sino en su comodidad. Pedro no quería que las cosas se pusieran difíciles, pero Jesús sabía que la cruz no era opcional. Esa era la misión. Por eso dice, apártate de mí, Satanás. El problema es que esto no fue algo de una sola vez con Pedro. La Escritura en realidad nos muestra eso. Cuando llega la presión, Pedro entra en pánico. Él se echa para atrás. ¿Se rinde por qué? Las pruebas revelan la fe de Pedro. Lo puedes ver claramente la noche en que Jesús es arrestado. Pedro dice con toda la confianza del mundo, recuerda, está lleno de arrogancia, aunque todos los demás te abandonen. ¿Qué dice? Gente, léanlo conmigo. Yo nunca te abandonaré, pero tienen que decirlo con una voz como de telenovela hispana. ¿Saben lo que digo? Nunca te dejaré. Pero eso es atrevido. Pedro es valiente. Eso es energía de protagonista. Pero también es una fe no probada. Porque si conoces la historia, sabes lo que viene después, ¿verdad? Cuando llega la prueba y la presión aumenta, las pruebas revelan la fe de Pedro. Y de repente, ¿dónde está Pedro? De pie en el patio. Y una sirvienta se me acerca y dice, ¿no eras tú uno de los que estaban con Jesús el Galileo? ¿Y qué es lo que hace Pedro ahora? ¿Cuál es la palabra? Lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. ¿Se acuerdan de Blanco y Negro? ¿De qué estás hablando, Willis? Pedro lo niega. No una vez ni 2, sino 3 veces. Cuando el gallo canta, Pedro se da cuenta. Hombre, mi fe no es tan fuerte como pensaba. Eso es lo que hacen las pruebas. Revelan lo que hay dentro. Pero déjame decirte, la parte más hermosa de toda esta historia es que Jesús ya sabía perfectamente que esto iba a pasar. Y por eso va a Pedro y se lo dice de antemano. Esto es tan hermoso. Mira las palabras de Jesús a Pedro. Él dice, ¿cuál es la palabra? He orado por ti, Simón. Recuerda, su nombre es Simón Pedro. Para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Captaste lo que Jesús le dijo? No le dijo, Simón Pedro, si vuelves, sino cuando vuelvas. En otras palabras, Jesús sabía que Pedro iba a fallar, pero también sabía que Pedro sería refinado. Sabía que el fracaso de Pedro se convertiría en la formación de Pedro, que su prueba se convertiría en su testimonio y que su dolor moldearía su propósito. Y efectivamente, eso es exactamente lo que sucede, porque si recuerdas, después de la resurrección de Jesús, Él se encuentra con Pedro en la orilla del mar de Galilea y prepara el desayuno para los discípulos. Le pregunta a Pedro 3 veces de manera específica, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y este es el momento en que todo cambia para Pedro, donde el pescador impulsivo se convierte en pastor, donde el que negó a Jesús ahora lo declara firmemente.
donde el hombre que tenía miedo de una sirvienta ahora se pone de pie ante una multitud y proclama con valentía el evangelio de Jesús. Y finalmente, la historia nos dice que Pedro entrega su vida por su fe. De hecho, la tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué transforma a un pescador impulsivo y de temperamento fuerte en un líder valiente y lleno de fe? No fue suerte, te lo puedo asegurar. No fue solo experiencia. Ni siquiera fue el tiempo, fueron las pruebas. Fue el ser puesto a prueba. Fue el refinamiento en el fuego de la fe, lo que hizo que él fuera apartado. Cada fracaso, cada retroceso, cada momento de debilidad, Dios lo estaba usando para moldear a Pedro, para prepararlo, para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque la fe que ha sido probada es una fe en la que se puede confiar. Por eso Pedro puede escribir estas palabras. Estas pruebas van a demostrar que tu fe es genuina. Él no está escribiendo como alguien que evitó las pruebas, está escribiendo como alguien que fue transformado por ellas. Así es como Dios usa nuestras pruebas. Él toma todo lo que pasamos y lo utiliza para hacer crecer nuestra perseverancia. ¿Sabes que esto es lo que dice Santiago? Uno de mis versículos favoritos en las Escrituras dice: tengan por sumo gozo. Tener gozo, sí gozo, hermanos y hermanas, cuando se enfrenten a pruebas de todo tipo. ¿Por qué? Porque saben que al poner a prueba vuestra fe se produce perseverancia. Dejen que la perseverancia complete su obra, para que lleguen a ser, ¿qué? Maduros y completos, sin que les falte nada. ¿Saben que cuando leí este versículo esta semana, no pude evitar pensar, eso es exactamente lo que le pasó a Pedro? Porque para cuando Pedro está escribiendo Primera Pedro, es un hombre de fe maduro y completo. Sus pruebas lo pusieron a prueba, expusieron lo que realmente había en su corazón, lo refinaron y a través de ellas Dios desarrolló perseverancia en él. Pedro no está escribiendo como alguien que evitó las dificultades. Él escribe como alguien que fue moldeado por ellas. ¿Te dije antes que durante mucho tiempo no me gustaba Pedro? Era porque cuanto más leía sobre él, más me daba cuenta de que yo también soy como Pedro. Yo también puedo ser impulsiva, puedo ser confiada, otros dirían que arrogante, pero no me ha cantado un gallo todavía, gracias a Dios. Estaba segura de que lo tenía todo resuelto. De hecho, amigos, tengo que decirles que estaba escribiendo este mensaje. ¡Ay, bendito! Empecé a recordar cuando me comprometí con mi esposo hace 24 años. Por cierto, esa foto me la tomé ayer. Nuestras familias nos organizaron una fiesta de compromiso. Esto fue en mi tierra cuando vivía en Puerto Rico, y el tío de mi esposo oró por nosotros. Y déjenme decirles, nunca lo olvidaré. Lo que él dijo en ese momento, recuerdo perfectamente aquella oración como si fuera ayer. Porque él dijo: Señor, hoy oro para que cuando lleguen las pruebas a este matrimonio, sirvan para acercarlos mucho más el uno al otro y también más a ti. Me da mucha vergüenza admitirlo, pero cuando él oró eso, abrí mis ojos y me dije a mí misma, ¿qué pruebas podrían ser esas? Porque nosotros hemos hecho todas las cosas bien, hemos hecho todo bien. Fuimos a la escuela, tenemos empleo, casa y un plan, estamos bien preparados. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes saben que la arrogancia precede a la caída? Sí, es verdad. Ustedes saben, así no es como funciona la vida. 24 años después, puedo decirles que la vida tiene una manera de hacerte humilde, porque he conocido el dolor de dejar todo lo que es familiar. Tener que mudarse a un lugar completamente nuevo sin la familia y empezar una vida desde cero. He llegado a conocer profundamente el inmenso dolor de ver a tu propio hijo pasar por un hogar temporal como este. Pero en una mente y un cuerpo que están discapacitados, y verlo tener que esforzarse el doble para hacer lo que para nosotros es tan natural. Sé lo que se siente ver a tu hijo ser lastimado por otros niños. Y
tener que ir a la escuela y abogar por él, y aún así sentirse impotente en medio de todo. En estos últimos 6 meses, mi familia ha tenido que atravesar pérdidas muy profundas, un proceso de duelo sumamente difícil. Y he sentido un gran dolor en el corazón mientras estuve al lado de mi querido esposo de 23 años. Y verlo convertirse en huérfano al tener que darles el último adiós a sus 2 padres en tan solo 4 meses uno del otro. Lo que he aprendido en cada desilusión y en cada pérdida que he atravesado es que Dios no siempre te saca de la prueba de inmediato, pero prefiero enfrentar 100 pruebas difíciles con Él que tener una vida fácil sin su presencia a mi lado. Las pruebas que enfrentamos, todas las duras pruebas revelaron mi fe. ¿Y qué revelaron? Que Dios se ha vuelto más real para mí que cualquier otra cosa que pueda haber. Y quizás estés aquí sentado preguntándote, ¿cómo sucede? ¿Cómo puede ser eso? Es porque con el tiempo las pruebas por las que pasas comienzan a transformarte. Tu fe se refina, tu perspectiva cambia. Y antes de que te des cuenta, dejas de confiar en lo que puedes ver y empiezas a confiar en quién es Dios. Y eso es exactamente de lo que Pedro está hablando aquí cuando dice, lo amas refiriéndose a Dios, aunque nunca lo has visto, aunque ahora no lo ves, confías en Él y te regocijas. Léanlo conmigo, dice, con un gozo glorioso e inexplicable. ¿Sí lo ven? ¿Cómo las pruebas te acercan más a Dios? Esa es la segunda manera en que Dios usa tu prueba. Él las usa para quitarte todo lo demás hasta que solo te queda Él, porque en algún lugar de ese espacio de pérdida, incertidumbre y entrega, finalmente te das cuenta de que Él es suficiente. Por eso puedes tener este gozo glorioso e inexpresable, un gozo que solo viene del cielo, un gozo tan profundo que ni siquiera tenemos palabras para describirlo, pero es un gozo al que podemos acceder incluso cuando estamos de luto. Es un gozo que podemos recibir incluso cuando estamos heridos. Y es un gozo al que nos aferramos incluso cuando tenemos miedo y todo parece oscuro. Porque lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nuestras pruebas no tienen la última palabra. Nuestra alegría y la esperanza que tenemos en Cristo sí la tienen. Pedro nos está diciendo algo profundo. Nuestras pruebas no tienen la última palabra. Nuestra alegría y nuestra esperanza sí la tienen. Nuestra alegría no está arraigada en lo que vemos. Está arraigada en lo que sabemos que viene. ¿Y qué es lo que viene, iglesia? Pedro nos lo dice, y es tan hermoso. Ha ministrado profundamente a mi alma esta semana. Él nos dice claramente que la gran recompensa por confiar en Él será la salvación eterna de sus almas. ¿Sabes que esto es lo que llamamos las buenas noticias del Evangelio? Las buenas noticias de quién es Jesús. Y la buena noticia no es que Dios te salva de cada prueba. La buena noticia es que Dios te salva de tu pecado y luego camina contigo a través de cada prueba. Recuerda, Dios nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Él nunca dijo que no tendrías dificultades de salud. Lo siento, pero a veces tendrás migrañas. O, aún peor, Dios nunca prometió que no tendrías dificultades financieras. Lamento decirte que Dios nunca te prometió que irías a trabajar solo con personas que te agradan. Sé que esta no es una creencia popular ni una teología fácil de aceptar. Pero Jesús en realidad nos prometió lo contrario. Él dijo que tendríamos problemas. En Juan 16, ¿qué dijo Jesús? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, ¿qué? Tendrán pruebas. Jesús no dijo, bueno, tal vez tengan problemas. Él no dijo, bueno, algunos de ustedes tendrán problemas. No, Él dijo, en este mundo tendremos problemas. Sé que a algunas personas les gusta decir o incluso creer que Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar. Te digo que no es verdad. Jesús no dijo eso, ni está en la Biblia, aunque algunos lo crean. ¿Por qué creen eso, por cierto? Creo que proviene de un malentendido de un versículo muy poderoso en el Nuevo Testamento que en realidad dice,
Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, pero a veces Dios sí permitirá que experimentemos más de lo que humanamente podemos manejar, para que aprendamos a depender de su fuerza sobrenatural. Esas situaciones en las que te sentirás tan bajo que no tendrás otra opción más que mirar hacia arriba y acercarte a Él. Y cuando lo hagas, vas a experimentar en tu vida un gozo profundo y glorioso, totalmente inexpresable para el ser humano. ¿Y cómo es que puedo saber esto con tanta certeza? Porque en el mismo aliento en que Jesús nos prometió que tendríamos dificultades, también nos dio esperanza. Él dice, ánimo, díganlo conmigo, iglesia, ánimo, yo he vencido al mundo. La buena noticia no es que Dios te salva de cada prueba. La buena noticia es que Dios te salva de tu pecado y luego camina contigo a través de cada prueba. Sé que en nuestra iglesia, por su tamaño, hay personas en cada campus y en línea que están sufriendo en este momento. Personas que hoy entraron cargando algo realmente pesado, una prueba, una carga, una lucha. Quizás sea un diagnóstico que no esperabas, o una relación que se está desmoronando, o un duelo que todavía se siente pesado en tu pecho. Si somos honestos, a veces las pruebas tienen una manera de hacernos sentir solos. Recuerda siempre que esas pruebas están demostrando tu fe en ese momento. Quizás sientes que nadie entiende, que a nadie le importa, que incluso Dios mismo está distante, pero quiero que me escuches. Pedro escribió estas palabras para recordarte que no estás solo en tu prueba, que Dios está contigo en medio de ella, que la prueba por la que estás pasando hoy puede ser precisamente lo que Dios use para construir la fe sobre la que te vas a sostener mañana. Así que hoy, en vez de solo hablar sobre las pruebas, quiero que oremos por ellas. Eso es lo que significa ser apartados. Eso es lo que significa ser la iglesia los unos para los otros. No atravesamos las pruebas solos, cargamos los unos con las cargas de los otros. Así que pensé en arriesgarme y hacer algo significativo pero sencillo. Si te encuentras aquí en este día y estás atravesando una situación difícil, ¿podrías por favor levantar la mano? Te aseguro que nadie te va a señalar, pero quiero que mantengas la mano levantada por un momento. Y quiero invitarte a que mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor y reconoce que no eres el único. Esto es lo que quiero que hagamos a continuación. Si alguien cerca de ti tiene la mano levantada, ¿podrías poner tu mano sobre su hombro? O extiende tu mano hacia ellos. Nadie tiene que compartir nada. No vamos a pedirte que compartas tu historia, pero queremos orar juntos. Porque cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Cuando una persona está luchando, la rodeamos con fe. Y quiero invitarnos a ser la iglesia para esa persona en este momento. ¿Podrías inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y ponerte de acuerdo conmigo? Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza viva. Te damos gracias porque nos apoyamos en la autoridad de tu palabra, que no volverá vacía, sino que cumplirá los propósitos para los cuales fue enviada. Hoy tu palabra quiere consolar a las personas, quiere recordarles. No importa por lo que estén pasando, ya sea dificultad en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en el trabajo, con sus finanzas, cualquier tipo de lucha. No solo los ves, Señor, sino que también estás con ellos. Señor, oro hoy para que tu Espíritu abra sus ojos y así puedan ser conscientes de tu cercanía en cada aspecto de sus vidas. Te doy gracias por tu consuelo. Te doy gracias por tu fuerza sobrenatural. Señor, te pido que derrames de tu Espíritu sobre el espíritu que vive dentro de tus hijos.
que experimenten un lugar de intercambio donde te entreguen su carga, su lucha, su temor, su preocupación, lo que los mantiene despiertos en la noche, lo que los hace sentir ansiosos y que en su lugar reciban la paz sobrenatural que solo es accesible a través de ti. Que reciban el gozo inexpresable que proviene de saber que este no es nuestro hogar, que no siempre será así. Vamos hacia un reino eterno para estar contigo para siempre y te damos gracias por esa verdad. Te pido que esa verdad ancle la esperanza en nuestros corazones. Oh Señor, gracias por la belleza de tu evangelio, que nos invita a confiar en ti más profundamente en medio de las pruebas. Porque quieres hacer una obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la manera en que nos amas. Y, Señor, te ruego que no salgamos hoy de la misma manera en que entramos. Te doy gracias por tu belleza, gracias por tu amor. Y oro todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.